Ok, queridos, Efesios capítulo 4. Gálatas, Efesios, ahí. Vamos a leer del verso 1 al 7, dice Efesios capítulo 4, verso 1 al 7. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora, generalmente cuando hablamos de principios prácticos para la vida cristiana, tendemos a desvincular lo que es la doctrina de la práctica de esa. Como que es como si nuestro cerebro, obviamente que compartimenta los datos, básicamente lo que hace es que estas dos áreas de la vida hace que las separe. Cuando hablamos de doctrina, la gente tiende a pensar en enseñanza y como que eso queda guardado ahí dentro de algún lado del cerebro de la persona que la está entendiendo o no la está entendiendo. Y pareciera que obviamente la doctrina y la práctica no se llevan. Como que dice, no, esto me gusta, pero como que no hay una conexión entre lo que se enseña de doctrina, hablando de las cosas que vemos en la Biblia, y de lo que debo vivir. Y dice, suena lindo, me gusta la doctrina, pero a veces una pregunta que a veces podríamos hacer es, ¿y qué te sirve? Y ahí es donde uno dice, buena pregunta. Y creo que ese es básicamente el problema actual. Obviamente no es que la doctrina y la práctica estén separadas la una de la otra. De hecho, quiero mencionar, obviamente, brevemente, una observación que la semana pasada mencionamos a grandes rasgos y que obviamente permitirá llevar a cabo lo que estoy tratando de explicar. En general, todos los que creemos en la unicidad de Dios, vale decir que creemos en un Dios, también creemos en una doctrina básica y fundamental del cristianismo, como lo que es la Trinidad, ¿cierto? 3 personas, un Dios. Ahora, nos es fácil obviamente asociar esa doctrina fundamental del cristianismo. Decir, ya no, la entiendo a grandes rasgos, no la puedo explicar, no la puedo entender totalmente, pero algo entiendo. Pero si obviamente les preguntara qué relación tiene esa doctrina con la iglesia como el cuerpo de Cristo, seguramente no tienen ni la menor idea. O si me preguntara qué relación hay entre esa doctrina y su relación con los miembros del cuerpo de Cristo. La Trinidad con la iglesia, buena pregunta. Obviamente, posiblemente uno diría, como les dije, que no tiene ni la menor idea, y ese es el problema. Porque pensamos en la doctrina como algo que sirve para el intelecto, pero que no sirve para la vida práctica, básicamente, de los que entienden la doctrina. Ahora, la semana pasada también estuvimos viendo acerca de las características que preservan la unidad, según lo que dice, básicamente lo preserva la unidad de la iglesia, en Efesios capítulo 4, verso 2, nos menciona algunas características de esa cuando dice con toda humildad y mansedumbre. Después vemos en el verso 2, dice soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. De manera que vivir creciendo en estas características muestra un corazón solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, a su vez,
reflejan el carácter de Cristo en la vida del creyente. Ahora, recordemos que el Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por eso obviamente reflejan el carácter del Señor. Y personalmente creo que eso es lo que Pablo tiene en mente cuando escribió a los Efesios acerca de esas características. Mantener el carácter de Cristo hace obviamente mantener o más que mantener, hace que se preserve la unidad en su cuerpo. Ahora, si el creyente vive esas características, no solo refleja el carácter de Cristo, sino que a su vez muestra que el Espíritu Santo es quien gobierna su vida. Obvio. ¿Se acuerdan que el fruto del Espíritu dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia? Por lo tanto, si tenemos esas cualidades crecientes en nuestra vida, significa que no solamente que reflejamos el carácter de Cristo, sino que el Espíritu Santo está operando activamente en nuestras vidas. Obviamente notamos algo, y es que no se puede preservar la unidad si el creyente no vive preservando su comunión con Dios. Eso es algo inherente. De manera que aquí obviamente actúa en forma práctica la doctrina de la Trinidad en la vida del creyente, y eso es básicamente en relación con su vida personal y eclesial. Pablo lo dijo hablando de la unidad que tenemos en Cristo. Fíjense, él dice, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados. Ahí tenemos el Espíritu Santo, en una linda esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe y un bautismo. Tenemos al Hijo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, el Padre. De manera que cuando el creyente tiene una relación creciente con el Padre, se manifiesta en su carácter, básicamente se manifiesta en la llenura del Espíritu, y eso refleja el carácter de Cristo. Ahí está la Trinidad, obrando de una forma práctica en la vida del creyente. No es que la doctrina de la Trinidad es ajena, queridos, a la iglesia. De hecho, Efesios capítulo 1, versos 3 al 14, van a ver que todo lo que ve ahí concerniente a la salvación de los hombres es producto de la obra trinitaria en la salvación de estos. Es Dios operando, obrando para que el hombre pueda ser salvo. Y uno diría, oh, que suena lindo. ¿Y de qué me sirve? Bueno, ya lo hablamos recién. Eso te permite entender que la doctrina de la Trinidad no es solamente un conocimiento intelectual, sino también te sirve y te lleva a vivir una vida correcta de acuerdo a lo que Dios está articulado en las Escrituras. Y eso debería cambiar tu forma de ver la doctrina, que no es algo solamente teórico, sino que te ayuda a amplificar ciertos rasgos que antes obviamente no habías visto. Fíjense que fuimos inmersos por el Espíritu en un cuerpo, que es la iglesia, y tenemos un Señor, una fe, un bautismo con el cual nos identificamos con Cristo, y estamos inmersos en un Dios y Padre de todos, el cual nos dice que es personal, el cual es sobre todo, lo que nos dice que es soberano, un Dios que es por todo, lo que nos dice que es un Dios omnipotente, todopoderoso, y tenemos un Dios que está en todos, lo que nos dice que es un Dios omnipresente, para decir que no está limitado a espacio. El Señor Jesucristo, queridos, oró por esa unidad. Y no oró solamente para que el Padre y Él fuesen uno, porque en realidad son uno. Fíjense que Juan capítulo 17, versos 20 al 23, el Señor rogó al Padre, diciendo, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí estamos. Diciendo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Todo eso redunda solamente para que el hombre muerto en sus delitos y pecados pueda ver vida en un cuerpo. Una cosa que ayer estaba hablando con mi hermana de Argentina es, a veces la iglesia no entiende lo que es uniformidad y unidad. Decía, a veces pensamos que toda la gente tiene que hacer exactamente lo mismo, de la misma forma. Esa es uniformidad. Unidad son cosas diferentes. Dios te creó con características peculiares y particulares. No hay otro César en el mundo.
como el César de acá. Y algunos se someten y dicen, gracias a Dios. ¿Cierto? Y obviamente no hay otra María, no hay otra. ¿Por qué qué? Somos particulares. Dios quiere trabajar, obviamente, en tu vida, formando el carácter de Dios en ti, o el carácter de Cristo en ti. Pero no dejando de ser tú, sino sacando el pecado y la maldad del carácter que tienes, eso sí. Amén. Pero somos todos un cuerpo. El dedo del pie no es igual al dedo de acá de las manos. ¿Sí? Los dedos de los pies son más feos. Algunos lo piensan, los de las manos los cuidan mal, pero ambos son útiles. Son parte del cuerpo. Y eso es algo que obviamente tenemos que entender todos. El Señor oró, como les digo, por la unidad de los suyos. Y por eso quiero mostrar que la Trinidad, como les digo, no es un concepto que ataña a la mente disciplinada, sino que también es una vida que vive haciendo de la voluntad de Dios su voluntad. De manera que, de una u otra forma, lo que Pablo describió en Efesios capítulo 1 acerca de la obra trinitaria y la salvación, se ve aplicada en la unidad de los miembros de ella. Hace tiempo atrás les hablamos que los primeros 3 capítulos de Efesios habla de doctrina. Y dice, sí, me suena lindo toda la doctrina de la soteriología, la salvación. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Pero en qué te afecta? Bueno, te va a afectar en la unidad. Y Pablo empieza hablando de capítulo 4 de eso. Dios ya te otorgó ser uno en Cristo, por lo tanto no hay que mantener la unidad, porque ya somos uno, ya la tenemos. Hay que preservarla. No hay que crearla. Eso es algo que la iglesia debe hacer de forma activa y eso se va a ver en su vida diaria con el Señor, primeramente con Dios. Guiado por su palabra, por el Espíritu, que va a reflejar el carácter de Cristo en su vida. Práctico. Muy práctico. Ahora, obviamente, después de haber visto las características básicamente del carácter que presenta la unidad, como dice el texto, mansedumbre, humildad, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Después de ver esas características, obviamente nos toca ver las funciones que la iglesia desempeña como cuerpo activo y dinámico. Ahora, es interesante cómo Pablo hace pareciera ser un cambio brusco en el tema, pero en realidad lo que él está haciendo es enfatizar el punto de esta forma. Dice, pero a cada uno de nosotros, si bien somos uno, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y obviamente creo que la mejor forma de explicar lo que Pablo está diciendo ahí, cuando dice a cada uno de nosotros, es como el mismo apóstol Pablo lo hace en otro lugar, cuando habla diciendo en en 1 Corintios capítulo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos en un solo cuerpo, así también Cristo. Claro, ¿cierto? No hay 3 manos. Ahora, si tuviera 3 manos, sería raro, diría algo le pasó. Pero todos somos parte del mismo cuerpo, que se llama Cristo. Y es la cabeza y el cuerpo funciona en virtud de la cabeza. Y Pablo lo hace ahí, pero cada uno de nosotros, y esa es la idea. Si creen que tenemos una unidad, cada participante de esa unidad tiene una función que hacer. No está ahí porque Dios le dijo, ay, estoy aburrido, ya César, ya, porque estoy aburrido, me diste lástima, no. Dios llama a César por algo. Y lo que debe hacer César es saber qué es la función que le corresponde a él. ¿En qué lugar? Como les decía ayer hablando con mi hermana sobre este tema, salió sin tocarlo, me decía, hace tiempo me acuerdo cuando hablaste a mi mamá un tema particular, no me recuerdo de qué cosa era, pero ella me dijo, yo me acuerdo muy bien, que le decías, porque estaba incómoda, parece con un ministerio, y dije, pero usted no tiene ese don. Y tú le decías, sálgase de ahí si usted no tiene ese don. Y él decía, yo por dentro decía, ¿qué se cree este? ¿Cómo se le ocurre que mi mamá va a salirse de ese ministerio si está bien? Y me decía mi hermana ayer, pero ha entendido así, porque es verdad. No puedo ocupar una mano, hacer pie.
Y dije, qué bueno que aprendiste. Y exactamente lo mismo, querido. A veces los miembros de la iglesia quieren que ciertas personas hagan ciertas funciones que no tienen el don de esa función. Y hay una cosa muy particular de las iglesias bautistas que piensan que la esposa del pastor es la pastora, aunque no se lo dicen, pero tiene que vivir como tal. Querido, la esposa del pastor es la esposa del pastor. No es pastora. Ni funciona como pastor. La esposa del pastor es la esposa del doctor no es la doctora. O usted va donde el doctor está ocupado, puedo hablar con su señora, la señora da un paracetamol como todos los demás y eso es todo con suerte. Si es que sabe algo la señora. ¿Por qué? Porque Dios dotó a cada participante de su cuerpo con dones particulares. No necesariamente la esposa del pastor va a ser una líder. Puede que no. Porque obviamente es parte del cuerpo de Cristo. Y a veces las iglesias bautistas añoran que la esposa del pastor sea la líder, querido. No haga eso porque eso no es su parte, esa es la obra del Señor. Y si la esposa del pastor es líder innata, porque Dios la capacitó con eso, gloria a Dios. Pero si no, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque esa mujer va a servir al Señor en los dones que el mismo Señor la capacitó. Y en eso es gloria a Dios, porque va a vivir de acuerdo a lo que Dios la capacitó. Y eso hablábamos con mi hermana ayer, y me decía, sí, ese es el problema de las iglesias bautistas. Y sí, lamentablemente son tradiciones bautistas no bíblicas. aunque se nos caracterice como bíblicos, hay tradiciones de las iglesias bautistas que no son bíblicas. Y esa es una de ellas, que es impuesta por la iglesia, mal enseñada. Se espera obviamente que eso sea así, pero no necesariamente va a ser así. Eso es obra del Señor y uno debe hacer y vivir de acuerdo a lo que Dios le da a cada uno. Ahora, fíjense que Pablo hace esa diferencia, ahí dice, pero a cada uno de nosotros, y hablando de una forma ya particular, básicamente de la parte de los miembros que de la iglesia y de su función, él dice, fue dada la gracia. Y que obviamente podríamos hablar mucho acerca de la gracia. Hay tantos textos de la Biblia que podríamos tomar para hablar de la gracia, obviamente de la inmerecida, bendita gracia del Señor. De hecho, John Newton en su himno la dijo muy bien. Sublime gracia del Señor, y esa creo que es un título espectacular. Porque obviamente podríamos hablar y un sermón entero solamente de la gracia. Y cuando vemos obviamente en el libro a los Efesios, sin duda podemos ver las implicaciones que ella tiene en el creyente en relación a la Trinidad y en relación a la iglesia. No es que la gracia es solamente en el momento de la salvación, querido, ¿no? La iglesia, ese es el problema que entendemos nosotros. Dios me salvó por gracia y me quedo sentado en mi puesto, querido, olvídese. Dios no obra así. Y se lo voy a demostrar. Fíjense que, en primer lugar, cuando hablamos en términos básicamente soteriológicos, vale decir, hablando del tema de la salvación de los hombres, Efesios 1:6, hablando de la obra del Padre en la salvación, habla que la elección y que todo lo que conlleva a esta meta, a este objetivo, dice, es para la alabanza de la gloria de su gracia, de la gracia de Dios, con la cual nos hizo el Padre aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y esa es la parte que todos entendemos, ¿sí? Somos salvos por gracia, ¿sí? Ahora bien, otra versión, que de hecho lo traduce mucho mejor, la Biblia de las Américas, dice así, Efesios capítulo 1, verso 6, dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Y se entiende mucho mejor. Aunque la teología paulina, queridos, es reconocida como la teología cristocéntrica, debido a que constantemente el apóstol Pablo hace énfasis en la persona de Cristo de diferentes formas, haciendo diferentes menciones, tales como en el amado, en Cristo, en Jesucristo, o en Cristo Jesús. Ese centro que siempre lo lleva el apóstol Pablo a hablar de su Señor hace que su teología sea cristocéntrica.
total y absolutamente cristocéntrica. Es la gracia, obviamente, la que es impartida por el Padre a todo aquel que está en el amado, de manera que los hombres alaben a aquel que le da o que les da esa gracia, diciendo, como dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Querido, si tú no puedes dar esa gracia al Señor es porque no entiendes la salvación. ¿No entiendes la salvación? Pablo empezó la carta diciendo, ven. No puedes empezar de otra forma. Yo pienso que el apóstol dice, ¿cómo lo empiezo? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por la bendita gracia que ha desplegado en un pecador como yo. Fíjense que cuando vemos Efesios capítulo 1, verso 6, se nos dice que es la gracia del Señor la que se nos ha impartido, según lo que dice la Biblia de las Américas, o como dice la Reina Valera, se nos hizo aceptos en el amado. Mientras que en el capítulo 4 de la misma epístola, verso 7, si tiene su Biblia ahí, mire lo que dice. Básicamente ahí van a encontrar que dice, nos fue dada la gracia o se nos ha concedido la gracia. Y esto quiere decir que la gracia obviamente es un don de Dios, como Efesios capítulo 2, verso 8 dice. Porque por gracia somos salvos. ¿Cierto? Y que se puede ver aplicado en la vida obviamente de los creyentes en relación a la elección de Dios en salvar a los pecadores. Pero la palabra ha impartido, o nos hizo aceptos, que aparece en su Biblia en el capítulo 1, verso 6 de Efesios, puede traducirse como, básicamente, podría ser una traducción como, con la cual nos otorgó favor en el amado. De manera que podemos obtener todas las gracias presentes, porque es el Padre que nos hizo aceptos o nos otorgó favor en Cristo. Obviamente es algo que generalmente no pensamos tan detalladamente, y obviamente también es el mismo Dios que nos otorgó esa gracia, obviamente como don suyo, y que nos provee de redención, según lo que dice Efesios capítulo 1, verso 6, y perdón. Queridos, sin gracia no hay redención, no hay perdón. Estamos condenados, absolutamente condenados. Te hago la pregunta, ¿tú mereces gracia? Bueno, cuando el Señor nos manda a perdonar a otros, es exactamente lo mismo. Dice, tú no, tú tienes que perdonar por gracia, como yo te perdoné a ti por gracia. Amén. Esa es la vara. En segundo lugar, cuando pensamos en la gracia, creo que es imposible, como les digo, no pensar lo que éramos. O Pablo lo describe muy bien cuando habla en Efesios capítulo 2, verso 5, dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente por Cristo. Dice, por gracia sois salvos. ¡Wow! De manera que, aunque muy descriptiva de la forma en la que Pablo habla de nuestra antigua naturaleza, creo que también es evidente lo que éramos. Muertos, espirituales, sin esperanza, sin Dios en el mundo, ajenos a las promesas, a los pactos, no teníamos nada en que aferrarnos. Y aún lo que pensamos que era algo, no era nada. ¿O no te recuerdas que los problemas antes de conocer al Señor te aferrabas a tu propia esperanza pensando que algo iba a pasar? Y invocabas a un Dios que ni siquiera conocías. Y que lo más seguro que en tu mente haya sido un Dios de bolsillo, que no servía para nada. Ese eras tú. Y Pablo dice ahí, bueno, los muertos en vuestros delitos y pecados. Y obviamente es aún estando en esa condición en la que el Padre nos dio vida juntamente con Cristo. La pregunta es, ¿por qué? Si yo estaba en esa condición, ¿por qué tengo vida ahora? Pablo te contesta, por gracia. Por gracia. Y obviamente
Es algo que, como les digo, cuando uno reflexiona y se pone a ver cómo era y lo que hacía, no hay otra palabra que describe mejor lo que el Señor nos ha dado que la gracia. El regalo de la salvación, el regalo de su Hijo Jesucristo. Querido, la salvación, cuando se la describe mucho, dice, la salvación es un regalo gratuito, no es gratuito. Alguien lo pagó. Es gratuito para ti. Lo recibes gratuitamente. Eso no significa que no hubo un costo. Alguien pagó ese costo y se llama Cristo Jesús. Él pagó ese costo. Entonces no fue gratis. Es como cuando tú vas a un supermercado y alguien tienes una larga lista de cosas y dice, aquí va a salir por lo menos 200 lucas. Dice, y ves tu monedero, 0 pesos. Y vas al cajero y viene alguien y paga la cuenta. Pregunta, ¿eso te costó? A ti no. Al que pagó la cuenta, sí. Querido, la gracia es exactamente lo mismo. Tú no la pagaste, pero alguien la pagó. Un inocente por los culpables. Cristo. Como decía la canción, Cristo, tu sangre me ha hecho vencedor. Solo eso. Y por eso, obviamente, cómo no reconocer y alabar la gracia del Señor, como dice el apóstol Pablo, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito, bendito por los siglos. Porque sin eso, querido, no hay esperanza. Obviamente, es en ese estado en que el Señor nos brindó su gracia, la cual Él determinó dar a aquellos que Él había elegido. Ahora, la pregunta, obviamente, en cuestión salta muy rápido cuando tú ves eso ahí en la Biblia y te preguntas, ¿para qué Dios me salvó? ¿Es que Dios estaba aburrido, no sabía a quién más salvar? ¿Por qué Dios me salvó? ¿Cuál fue el propósito de Dios en desplegar gracia a un hombre como yo? Y personalmente ese es el propósito principal. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, verso 7. Si no sabes por qué Dios te salvó, ve ese pasaje. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En otras palabras, lo hizo solo para mostrar la bendita y maravillosa, extraordinaria gracia suya. De manera que los hombres al ver eso, digan, benditos sea el nombre del Padre de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Efesios capítulo 1, verso 6 dice exactamente lo mismo, para la alabanza de la gloria de su gracia. La pregunta es, ¿quién debe alabar? Los redimidos del Señor. Ellos deben dar gracias porque tú no eres diferente a los de afuera. De hecho, no somos diferentes a los de afuera. El único que nos ha hecho diferentes es Cristo. Él nos ha hecho diferentes a nosotros, nadie más. Y ahí tienes el propósito, querido, para mostrar en los siglos venideros las abundantes, no son escasas, querido, son abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Ahora, no solo hablamos de la gracia de Dios, sino de las riquezas, como les dice ahí el texto de su gracia, y de hecho eso mismo aparece en Efesios capítulo 1, verso 6, las riquezas de su gracia, y esto por medio de su bondad o en su bondad. Hendrickson lo dice muy bien cuando habla de este texto diciendo, por tanto, el propósito de Dios al salvar a su pueblo está más allá del hombre. El principal anhelo de es su propia gloria en sí mismo. Es por esta razón que despliega toda su gracia en toda su incomparable belleza y poder transformador. Para algunos esto podría parecer algo frío o aún egoísta. No obstante, al leer el pasaje se descubrirá que la eclipsante majestad de Dios y su tierna condescendencia se combinaron aquí, puesto que la gloria de sus atributos es puesta en exhibición al tiempo que se refleja a sí misma en bondad para con nosotros. Nosotros somos sus relucientes joyas. He aquí una ilustración. A una matrona romana se le preguntó, ¿dónde están tus joyas? Esta llama a sus 2 hijos y señalándolos dice, he aquí mis joyas.
Así también, a través de toda la eternidad, los redimidos serán exhibidos como monumentos de la maravillosa gracia de nuestro Señor, que nos rescató del pozo de la desesperación y nos alzó a las alturas de celestial deleite, realizando esto a tal costo para sí mismo, que no escatimó a su propio Hijo, y en tal forma que ni siquiera uno de sus atributos, ni aun su justicia, fue eclipsado. Wow. Querido, eso hizo Dios al salvarte. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. A veces pienso y digo, Señor, parece que esta luz como que media parpadeante, como que no prende mucho. Y el Señor lo dice, hablando, obviamente lo digo de los hermanos, de mi propia vida, como que esa luz parpadea más que brilla. Ese no es el problema de Dios, es el problema nuestro. La razón de todo, querido, de todo eso, sin duda, podemos decirlo como Pablo dijo, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es tuyo, sino es un don de Dios. Eso es la gracia del Señor operando en la vida de las personas, salvándolas. En tercer lugar, se nos presenta básicamente la gracia manifiesta en una administración o economía de Dios, en la que Pablo fue hecho ministro por la misma gracia y ocupa el cargo divinamente dado como apóstol. De hecho, Efesios capítulo 3, verso 2 y el verso 7 y 8 del mismo capítulo dicen: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. No es que la gracia dice, ya, te salvé, listo, se acabó, ¿no? Pablo está entendiendo algo, dice, si la gracia me salvó, es la gracia la que me sustenta y es la gracia la que me capacita. Pablo en el verso 7 nos habla de esa gracia como el don de la gracia de Dios, de la misma manera que lo dice en Efesios capítulo 2, verso 8, cuando dice, por gracia sois salvos. Dice que es un don de Dios. De manera que desde el momento de la salvación se ven manifiestos los dones de Dios en los hombres, solo y exclusivamente por gracia. Fue por gracia por la cual el apóstol Pablo básicamente fue hecho ministro, y fue por la misma gracia que le fue encomendado el anunciar el evangelio a los gentiles. No fue porque Pablo haya sido el mejor, no. Fue porque Dios quiso así. Un regalo. Algo que Pablo nunca lo pensó. Y queridos, es esa misma gracia la que Pablo describe su vida. Y la describe también en 1 Corintios 15:10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo lo dijo bien, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, hablando de los apóstoles, pero no yo digo, sino la gracia de Dios conmigo. Querido, todo lo que somos es por gracia. No es porque sea más sabio, no es porque tenga más fuerza, no es porque seamos más inteligentes, simplemente por gracia. Si hoy comes es por gracia, porque Dios sustenta su creación con gracia. Es gracia común, gracia salvífica y gracia operante en la vida de los creyentes. Querido, si tú piensas que el Señor te salvó solamente para sentarte en una silla, estás muy equivocado. Dios te salvó para manifestar su gloria en ti. De manera que esa misma gracia que te salvó sigue operando. Sigue operando. Sigue operando. Para que puedas mostrar el carácter del Cristo en este mundo. Y eso es lo que Pablo dice. De eso obviamente, de esta manera Pablo nos muestra continuamente las riquezas de Dios en la vida de los que Él ha elegido. Y no solo nos salva, sino que, como les digo, nos capacita para servir al Dios que de toda gloria, no en uniformidad, no siguiendo la misma forma, sino en unidad. Cada uno haciendo su trabajo. Cada uno haciendo su labor.
Hace tiempo me acuerdo que hablábamos con Anita que el pastor predicaba circo pobre. El pastor barría, predicaba, cuidaba a los niños, pasaba la ofrenda, ponía la alabanza. Le faltaba prácticamente cuidar a los niños adentro, nada más. Y uno dice, uy, wow, suena chistoso, pero es lamentable. Porque no era uno. El cuerpo de Cristo no se compone de uno, querido. Se compone de todos. Y cuando usted no está haciendo su labor, otro la está haciendo. Y yo sé que es una bendición, pero usted debe entender que es su bendición. Si no lo considera así, entonces no entiende la gracia. No entiende la gracia. No entiende por qué Dios te salvó. Y eso es un serio problema. Porque si no entiendes por qué te salvó, ¿cómo sabes que eres salvo? Una pregunta. Está todo tan relacionado, pero querido, esa es una función que debes entender muy bien. Cada persona tiene una función y Pablo lo hace muy bien, lo hace ver ahí. Dice, y todo eso es conforme a la medida del don de Cristo. Ahora, aunque podríamos pensar en el don de Cristo, básicamente teniendo en la mente el aspecto inmerecido, como un regalo inmerecido, eso no es lo que Pablo está diciendo aquí, por si acaso. O lo que quiere comunicar, lo que él lo ha hecho obviamente en otras ocasiones, pero esta no es la ocasión en la que Pablo está hablando de un don merecido como gracia, sino que básicamente la palabra don, aquí en Efesios capítulo 4, versículo 7, no es charisma, que tiene que ver con eso, o charismata, que habla de la distinción, sino que básicamente la palabra dorea, que tiene más que ver con el aspecto del regalo como tal. No es solamente algo merecido, esa intención, no, sino el regalo propiamente tal, teniendo en mente que es gratuito. Y eso es lo que Pablo quiere mostrarnos, prácticamente. El regalo propiamente tal, no solamente el Señor despliega gracia, sino también nos da cosas. John MacArthur, hablando de eso, lo dice de hecho muy bien, igual que Hendrickson, diciendo, el don de cada creyente es único. La medida o porción específica que les es dada viene como resultado del designio soberano de la cabeza de la iglesia. El Señor ha medido el don de cada creyente en su proporción exacta. La proporción obviamente exacta de gracia para habilitar por Dios da esta vinculación en proporción exacta con la fe para actuar de cada creyente. Y Dios es la fuente de ambas, tanto del don como de la fe. La síntesis básicamente de esto es que Dios da tanto la gracia como la fe para convertir en energía dinámica la energía potencial de todos los dones que Él da, o que Él da, a fin de que cumplan a plenitud el propósito que tiene con ellos. Querido, Dios transforma tanto la gracia como el don de tal forma que la iglesia sea una iglesia dinámica. ¿Entienden la palabra dinámico, cierto? No rápido, pero que sea movido, o sea, eso es dinamismo, que la gente entienda, para allá vamos, todos marchando. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Si el pie no quiere andar, no puede poder andar a rastro, va a avanzar más lento, porque el pie no quiere andar. ¿Alguna vez le ha dado calambre en el pie? ¿O se le ha dormido el pie? ¿Es fácil caminar? No, dice, me duele, y todo el cuerpo se resiente. Bueno, así es la iglesia, querido. Cuando usted no hace su función, otro la hace. Y cuando usted no hace su función, otros se resienten. Somos un cuerpo. Aunque usted no lo crea, cuando un hermano cae, todos lamentamos. Cuando un hermano triunfa, todos nos gozamos. Esa es la idea, esa es la identidad de un cuerpo. Otro comentarista, hablando del mismo texto, dice, aunque somos uno en nuestra relación común, con un Señor, una fe, etcétera, etcétera, un Dios, sin embargo, cada uno de nosotros tiene destinado para sí su propio don, que ha de ser usado para el bien de todos. ¿Sabes? Él sigue y dice, ninguno ha sido descuidado por Dios, de ninguno se puede dispensar para la edificación de la iglesia. Ese es un motivo para la unidad. Queridos, somos un cuerpo y funcionemos como tal,
Y en base obviamente a esto, solo quiero que entendamos algo, ya luego para concluir. Los dones o gracias que tenemos nos han sido dadas para el beneficio y la edificación de la iglesia. Posiblemente uno de los problemas que el apóstol Pablo quería corregir no solo tenía que ver con la unidad a grandes rasgos, sino que también en lo concerniente a la diversidad que esta unidad posee. Creo que por un lado, en Éfeso, habían los hermanos que habían sido capacitados con mayores dones o gracias. ¿Cómo que no puede haber? Y creo que posiblemente la iglesia de Éfeso habían ese tipo de hermanos que habían sido dotados por el Señor con mayores dones o gracias, que se jactaban por poseer como si fuesen habilidades de ellas mismas, por sí mismos. Y por otro lado, podrían haber estado los hermanos que al ver estas cualidades en otros se maravillaban, decían, wow, el hermano, mira que predica lindo. Oh, wow, el hermano que hace bien estas cosas, y menospreciaban su propio don. ¿Y para qué voy a servir si hay como 10 sirviendo? ¿Les veo, no? ¿Para qué va a estar ahí si hay otro más? Oye, me quedo sentado. Menospreciando el don que Cristo le dio, porque se lo da a Cristo. Y eso hace. Y creo que no solamente, creo que eso era lo que pasaba acá. Obviamente estos hermanos que veían a estos que habían sido dotados con mayores dones, menospreciaban básicamente los dones que el mismo Cristo le había otorgado a ellos. De manera que eso no es algo nuevo. Y no estoy hablando de esta iglesia, de otra iglesia. Estas cosas solamente pasan en otra iglesia. En esta iglesia no pasa eso. Aquí no hay esos hermanos que dicen, oh, hermano, predica lindo. Oh, hermano, se vienen estas cosas. Me quedo sentado. No, aquí todos trabajamos. Iglesia Recoleta puede ser esa iglesia que están por ahí, o alguna otra iglesia. Pero en realidad, querido, no es algo nuevo. Es algo que pasaba. En Éfeso, posiblemente. De manera que esto no es algo nuevo, sino que también todo pudo haber sucedido en la iglesia de Éfeso. Y el punto de que Pablo quiere enseñarnos es que en una unidad hay diversidad y gracias o dones otorgados por el Señor para el beneficio de su iglesia. Una buena pregunta que podríamos hacer entonces, ¿cómo el Señor obtuvo el derecho de dar los dones a los hombres? Buena pregunta. Si dice el texto que es el Señor quien obviamente da dones, ¿cierto? Eso dice el texto. Efesios capítulo 4, verso 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada por Dios la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, Dios da dones, o Cristo da dones conforme a su voluntad. La pregunta es, ¿cómo obtuvo el derecho para dar esos dones? Buena pregunta. Pero lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este tiempo y gracias por tu palabra, Señor. Porque nos enseñas de forma tan práctica doctrinas tan fundamentales, Señor, como lo es la Trinidad y obviamente la unidad que ella tiene en relación con tu iglesia. Y Señor, perdónanos por pensar de la doctrina como algo tan ajeno a nosotros, cuando en realidad es tan palpable. Y Pablo lo hace tan palpable, Señor, ahí en Efesios. Te ruego, Señor, que nos ayudes a hacer a la iglesia que tú quieres, Señor, columna y baluarte de la verdad, donde todos crezcamos a la medida del don de Cristo, Señor, y que todos podamos ser cada día más como tú. Señor, perdónanos si hemos sido negligentes por las cosas que tú nos has dado, con los dones, Señor, y las capacidades que tú nos has dado, pensando que eso es lo que tú quieres, Señor. Al contrario, pudimos ver que eso es para que los siglos venideros, Señor, se hagan manifiestas las abundantes riquezas de tu gracia. Permítanos ser luminares, Señor, de esa gracia en este mundo, para que los hombres te glorifiquen a ver las buenas obras que tú has preparado de antemano para que nos viésemos en ellas. Te alabamos, Señor, en Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Pastor.